¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar. De verdad que les agradecemos el tiempo invertido en ver esta información que sin duda pretende mejorar la forma en la que debemos navegar este sistema tan complejo en el que vivimos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para todas las personas que tienen actualmente casa o están en el proceso de comprar una propiedad en este país. Una de las decisiones más importantes en nuestras vidas productivas será, sin duda, el comprar una casa. La segunda es cómo tomas derecho de esa propiedad. ¿Quiénes pueden involucrarse? ¿Cómo se parte el pastel? ¿De qué forma aparecen en el inmueble? ¿Cómo puedes transferir tus derechos? ¿Qué pasa en el evento de que venga la que arre la que barre? ¿Se lo lleva el Sancho? En este video pretendemos explicar las diferentes opciones que existen para que por lo menos tengas un punto de referencia antes de tomar una decisión. Vesting o asignación o otorgamiento lo vamos a explicar en detalle. Coyote Financiero Style. Ok, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del vesting o la asignación de título. Hoy vamos a enfocarnos 100% en las diferentes opciones que existen de asumir esos derechos y las preguntas que te deberías de hacer dependiendo de la situación en la que te encuentres en este momento. De entrada, vamos a dar el aviso legal que nosotros solamente estamos ilustrando las diferentes opciones y las diferentes formas o las preguntas que se deberían de hacer. Si ustedes tienen dudas, deberían de consultar con la persona que le está ofreciendo el servicio o con un abogado. Primero que nada, es importantísimo establecer de que cada vez que compras una propiedad tienes dos elementos. El préstamo, que es la persona que tiene la obligación con el banco, y el título, que tiene los derechos de ese inmueble. Entonces, lo primero es el nombre legal. Nosotros los latinos tenemos 10 nombres: Jorge, Pedro, Jennifer, Amílcar, García, Fernández. Tenemos como, usualmente no tenemos 2 nombres y 2 apellidos. Pero en ese proceso de que obtenemos la residencia y después la ciudadanía, posiblemente hemos dejado el segundo apellido y el segundo nombre, o posiblemente nos quedamos con el segundo nombre. Esas diferentes variaciones son importantes tomarlas en consideración, ya que estamos hablando de un tema sumamente importante: el derecho legal o la forma en la que vas a tomar título de esto. Entonces, lo primero es determinar de qué forma, qué nombre legal vas a usar al tomar el título de la propiedad. El segundo es tu estado civil. ¿Eres soltero, casado o divorciado? Eso es sumamente importante determinarlo. Y la tercera pregunta es: ¿de qué forma se pretende tomar título? Cuando es solamente una persona que está entrando solo, es muy fácil, porque usualmente vas a asumir el título de la propiedad, ¿ok? Lo único que tienes que terminar es, bueno, que estás entrando solo y tu estado civil. Si estás casado, soltero o divorciado. No hay muchas variantes. El problema cuando se complica es cuando ya hay una sociedad, que entra más de una persona, porque aquí tenemos que determinar de qué forma esta sociedad o esta comunidad va a asumir los derechos de la propiedad. Y hay varias opciones. Yo voy a mencionar las que más resaltan: community property, joint tenancy, tenancy in common, tenancy in partnership y un trust. Entonces, una vez que entra más de una persona, tenemos que determinar de qué forma. Y hay muchas, les voy a mostrar esta gráfica para que más o menos ustedes vean las diferentes opciones que existen. Y yo creo que lo más importante es hacerse estas 4 preguntas. Antes de asumir el derecho, y asumiendo que van a entrar más de una persona, lo primero es: ¿cuántas personas van a entrar? Eso es lo primero que tienen que terminar. ¿O cuántos van a entrar? 2, 3, 4, 5, 10, 15. Lo segundo es cómo se van a dividir el pastel. Dependiendo en la forma que se vayan a dividir el pastel, hay diferentes opciones. La otra pregunta es: ¿qué pasa en el evento de
que uno de los propietarios fallezca. ¿Qué pasa con los derechos de la propiedad o de qué forma se pueden transferir? Lo último es, ¿qué pasa con la obligación si existe un préstamo con este inmueble? Entonces, basado en esas preguntas es que tenemos que determinar la forma en la cual vamos a tomar título o los derechos de la propiedad. Entonces, ahorita les voy a dar ejemplos para que vean cómo se puede complicar y qué preguntas se pueden hacer. Vamos a suponer que solamente estás entrando tú y eres soltero o soltera. Aquí lo que te tienes que preguntar es, bueno, ¿qué pasa si yo fallezco mañana? ¿De qué forma mis herederos, si los tienes, que usualmente todas las personas tienen, a alguien a quien dejarle esto? ¿De qué forma te puedes proteger tú o a las personas que van a heredar esto? ¿Qué pasa si es una pareja que es una pareja, pero no se han casados, todavía están solteros? Y eso es importante porque ¿qué pasa si el día de mañana uno de los dos encuentra otra pareja? Entonces es sumamente importante, antes de decidir de qué forma vas a tomar título, tienes que tomar esas cosas en consideración. ¿Qué va a pasar con los derechos de la propiedad? Ahora, ¿qué pasa si entran 3 personas? Y las 3 personas son solteras o solteros. Esto es muy común a veces cuando las personas necesitan, especialmente en la comunidad hispana, de los ingresos de otra persona. O a veces se tienen que unir 3 personas para poder calificar para el préstamo y los 3 son dueños. ¿Qué pasa si uno de los 3 es más desmadroso y posiblemente le gusta tomar mucho y maneja y eventualmente se mete en un accidente en el cual pueda afectar, porque ahora esas personas que lo demanden van a irse sobre la propiedad? Entonces, estas son cosas que tienen que tomar en consideración antes de asumir los derechos. Bueno, ¿qué pasa si es una persona casada, pero que está asumiendo el derecho de la propiedad sin incluir a su esposa o a su esposo? O posiblemente no la quiere incluir porque o no está trabajando, o posiblemente es una persona que gasta mucho. Son cosas que se tienen que tomar en consideración. ¿Qué pasa si es una pareja y están casados? Y ahora tienen que determinar de qué forma van a asumir los derechos de esta propiedad. Porque ¿qué pasa si el esposo le gusta comer muchas porquerías? Come mucha comida chatarra, no hace ejercicio, le gusta tomar o consumir mucho alcohol, drogas. Y hay una probabilidad muy alta de que fallezca. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de la propiedad? ¿Qué pasa si son 2 personas que no están casados entre ellos mismos, pero que sí están casados, o sea, tienen su pareja? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la esposa de estas personas, del hombre que está entrando al préstamo, es celosa o es posiblemente una persona muy conflictiva? ¿Qué pasa si están entrando 3 diferentes personas que están casados o casadas? Ahora, ¿qué va a pasar en el evento de que fallezca uno? O en el evento de que uno de los 3 o de las 3 sean personas conflictivas y que hay una gran probabilidad que exista una demanda en el futuro. Son preguntas que se tienen que hacer. Ahora bien, aquí es donde tienen que tener mucha cautela y tienen que analizar en detalle de qué forma pudiera afectar. Por ejemplo, a veces entra una nueva administración y nos empieza a amenazar de que nos van a echar porque no tenemos papeles. Esto es muy común entre la comunidad hispana, de que el padre no tiene papeles y tiene derechos de la propiedad. Entonces, a veces agregan al hijo en el evento de que llegara a haber una ley migratoria en la cual posiblemente los deporten. Ahora, ¿a qué hijo pueden agregar? ¿Es responsable ese hijo? ¿Va a poder cumplir con la obligación del préstamo? ¿Qué si el hijo es desmadroso, anda en pandillas, le gustan las drogas? Están expuestos. Entonces, todo esto tiene consecuencias y son cosas que deberían de evaluar. ¿Qué pasa si están entrando 2 personas y una de esas personas está ya en la tercera edad, está en la cuerda floja? Hay una gran probabilidad de que esta persona en los próximos años fallezca. Entonces, ¿qué va a pasar con los derechos de esa propiedad? ¿Qué pasa si es una inversión familiar? Están entrando primos, tías, están comprando una propiedad. Solamente ustedes saben, las personas que están entrando, sus obligaciones, sus estilos de vida, cómo reaccionan ante el estrés. Son cosas que deben de tomar en consideración. ¿O qué pasa si están invirtiendo? Es una inversión entre desconocidos. ¿De qué forma se van a dividir el pastel? ¿Qué pasa en el evento de que uno fallezca? ¿Qué pasa? Y pueden poner todos esos parámetros. Entonces, el vesting o la asignación de derechos es un tema sumamente importante, de que a veces no le ponemos la importancia, no le damos la importancia que amerita. Esto lo único que pretende es darles a ustedes un punto de referencia para que ustedes, antes de asumir el derecho, por lo menos se hagan estas preguntas.
Ya saben, raza, muchas gracias y esperamos que puedan compartir este video. Si les gustó, por favor denle like. Vamos a mandarle esta información a toda aquella persona que potencialmente se pueda ayudar de esta información. Ya saben, hacemos un gran esfuerzo todas las semanas para poderles llevar esta información sin pellejo, para que ustedes, el día que se tengan que enfrentar ante una decisión financiera, por lo menos tengan un punto de referencia de cómo funcionan las cosas. Ya saben, nos vemos la próxima semana.